Mira, quiero empezar con un número, no con una teoría, no con filosofía, con un número. 43%. Eso es la proporción de los trabajadores mexicanos que cotizan al IMSS en algún punto de su vida laboral, pero que al llegar a los 65 años no alcanzan las semanas mínimas de cotización para pensionarse. Casi la mitad. 43% de las personas que trabajaron toda su vida llegan al final sin pensión formal. Y de los que sí la alcanzan, la mayoría recibe menos de 2 salarios mínimos al mes. 2 salarios mínimos. Para pagar renta, comida, medicamentos y todo lo que viene con envejecer. Mi nombre es el doctor Arturo Mendoza. Pasé 35 años como economista especializado en planeación de retiro. Publiqué investigaciones sobre la sostenibilidad del SAR que fueron citadas en foros legislativos. Asesoré a más de 2.000 personas, maestros, empresarios, empleados del gobierno, trabajadores independientes, profesionistas con carreras exitosas, personas que trabajaron duro toda su vida y tenían miedo de equivocarse al final. Y voy a decirte algo que pocos expertos dicen. Mi propio retiro funciona. Me jubilé a los 65 años con ingresos diversificados, costos de salud estructurados y sin angustia financiera. No porque haya tenido suerte, sino porque seguí las reglas que estoy a punto de compartir contigo. Pero lo que me quita el sueño por las noches, lo que de verdad me mantiene despierto, no es mi retiro. Es la cara de cada persona a la que no pude salvar. Por cada cliente que logré proteger, vi a 3 más salir de mi oficina con una sonrisa, darme la mano, decirme «Gracias, doctor, muy útil», y hacer exactamente lo contrario de lo que les dije. Vi cómo las creencias equivocadas se les clavaron profundo, y vi lo que les pasó años después, cuando la realidad los alcanzó. Existe un patrón, no una teoría. Un patrón documentado, repetitivo y devastador que separa a las personas que se retiran con libertad financiera genuina de las que pasan sus últimas décadas en desesperación silenciosa. Lo he visto durante 35 años y más de 2.000 casos. Y hoy te voy a decir exactamente cuál es ese patrón, ahora mismo. Porque si estás viendo esto, todavía tienes tiempo de hacer algo al respecto. Fíjate bien. La mayoría de las personas pasan su vida laboral creyendo que el secreto de un retiro cómodo es juntar suficiente dinero, llegar al número, cruzar la meta, y no están completamente equivocadas, pero solo están viendo la mitad del juego. Te voy a contar algo que he repetido cientos de veces y que sigo diciendo hoy. He visto personas retirarse con 3 millones de pesos ahorrados y quedarse sin dinero a los 74. Y he visto personas retirarse con 600.000 pesos y morir económicamente estables a los 88. Misma ciudad, misma época, mismas reglas del IMSS. Resultados completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el número no es el secreto. La estructura es el secreto. Las personas que se retiran con dinero real, no ricas solo en el papel, sino genuinamente estables, construyeron una arquitectura específica alrededor de su dinero. Múltiples fuentes de ingreso, una estrategia fiscal que no solo contemplaba el presente, sino el entorno económico de 15 años después. Una reserva para gastos de salud que no dependía únicamente del IMSS o del Seguro Popular. Y un plan para el riesgo que casi nadie anticipa hasta que es demasiado tarde. Las personas que se retiran en aprietos o directamente en crisis casi siempre hicieron lo mismo. Tuvieron un solo plan, un solo recurso y cero flexibilidad estructural cuando ese plan chocó con la realidad. Llevo 35 años llevando una bitácora mental. Cada cliente que llegaba a mí en crisis financiera, yo me preguntaba lo mismo. ¿Cuál fue el primer dominó? ¿Cuál fue la falla estructural inicial que desencadenó todo lo demás? Y te voy a decir lo que encontré, casi siempre. No fue la devaluación del peso, no fue la pandemia, no fue el cambio de gobierno. Esas fueron acelerantes. El primer dominó siempre fue una de 4 creencias, 4 mitos, que el cliente había cargado durante décadas sin cuestionarlos. Y el mito que creían me decía todo lo que necesitaba saber sobre cómo iba a terminar su historia. Pero antes de llegar a esos mitos, déjame contarte sobre un hombre al que voy a llamar Don Miguel. Don Miguel llegó a mi consultorio en 2011. Tenía 61 años. Había cotizado al IMSS durante 28 años. Tenía una Afore con un saldo de aproximadamente 480.000 pesos. Tenía un pequeño terreno en Puebla que había comprado en los 90
y que en su cabeza valía por lo menos 1,5 millones. Y tenía un negocio de ferretería que llevaba operando 15 años. En papel, don Miguel parecía la historia de éxito. Llegó a mi oficina relajado, con una sonrisa, y me dijo: «Doctor Mendoza, nomás necesito que me confirme que voy bien». Revisé su panorama financiero completo y sentí algo que había sentido decenas de veces antes. Esa angustia silenciosa y específica de ver a alguien parado sobre un hielo muy delgado sin saberlo. Le hice una sola pregunta. «Don Miguel, ¿cuántas semanas cotizadas tiene acumuladas en el IMSS?» Me miró y dijo: «Pues como 900 y algo. Pero me faltan algunos años, ¿no?». Yo no cambié mi expresión en ese momento. He aprendido a no hacerlo. Pero por dentro ya sabía exactamente con qué estábamos lidiando. Don Miguel era un empresario de Puebla, trabajador, disciplinado a su manera, orgulloso de lo que había construido. Había cotizado al IMSS cuando tenía empleados formales, pero en varios periodos, 2 crisis económicas, una reestructuración de su negocio, un par de años operando más como informal que como formal, sus cotizaciones se habían interrumpido. Tenía 900 semanas. La ley del Seguro Social, para obtener la pensión por cesantía en edad avanzada, bajo el régimen de la ley del 73, requería 500 semanas con 60 años, lo cual él cubría. Pero bajo la ley del 97, bajo la cual habían caído sus últimas cotizaciones, la pensión garantizada exigía 1.250 semanas de cotización para tener derecho a ella. Don Miguel tenía 900 semanas. Le faltaban 350. Años de cotización que, a sus 61 años, ya no podía acumular a tiempo bajo ninguna circunstancia normal. ¿Y la Afore? Sus 480.000 pesos sonaban a algo hasta que hacíamos las proyecciones. En una renta vitalicia en México en ese momento, 480.000 pesos te compraban un ingreso mensual de aproximadamente 2.400 pesos. Menos de lo que le costaba mantener su taller abierto por una semana. El terreno en Puebla. Ese era el plan B de don Miguel, como el de cientos de clientes que he tenido. Si todo falla, vendo el terreno. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase? El problema con los bienes raíces como único colchón de retiro no es que sean mala inversión. El problema es la liquidez. Un terreno no te paga la consulta médica el martes, no te paga la medicina el jueves, y en el momento en que más necesitas venderlo, cuando estás desesperado, cuando el tiempo apremia, es cuando tienes menos poder de negociación. Don Miguel me miró cuando terminé de mostrarle los números. Fue un silencio largo, y luego dijo algo que no he olvidado. «Pero yo siempre trabajé, doctor, siempre pagué. ¿Cómo es posible que no alcance?». Esa pregunta. La versión mexicana de esa pregunta, con ese específico tono de dignidad herida, la he escuchado más de 400 veces. 400 personas que trabajaron con honestidad, cotizaron cuando pudieron, construyeron algo con sus manos, y llegaron al final descubriendo que el sistema requería más de lo que ellos entendían que el sistema requería. Y aquí está el patrón que identifiqué, el que se repite. El que destruye retiros en México más que cualquier crisis económica o cualquier devaluación. Es esto. La mayoría de los mexicanos de la generación de 50 a 65 años operó bajo la creencia implícita, nunca dicha en voz alta, nunca examinada, de que el sistema los cubriría si trabajaban duro y cotizaban cuando podían. Que habría una red, que el IMSS, la pensión, la familia, el negocio, el terreno, que alguna combinación de todo eso alcanzaría. Y lo que yo vi, caso tras caso, es que esa creencia los liberó de construir una arquitectura real. Porque si el sistema va a cuidarte, ¿para qué diseñar una estructura propia? ¿Para qué calcular exactamente cuántas semanas te faltan? ¿Para qué consultar la modalidad 40 antes de los 55? ¿Para qué abrir una Afore voluntaria y hacer aportaciones adicionales cuando el negocio va bien? El sistema mexicano de retiro tiene herramientas reales y valiosas, pero requiere que tú lo gestiones activamente. No espera por ti. Ahora déjame contarte el momento en que la historia de don Miguel casi se convirtió en catástrofe. Era 2015,
Don Miguel tenía 65 años. Su negocio de ferretería llevaba 2 años en declive. La competencia de las grandes cadenas, un par de préstamos que no habían salido bien, la salida de su socio. Necesitaba retirarse, no por gusto, por necesidad física. La espalda, la presión arterial, los años encima. Fue a tramitar su pensión al IMSS, y ahí fue cuando la realidad cayó con todo su peso. Con 900 semanas cotizadas, bajo el régimen mixto en que estaba inscrito, su opción más viable era la pensión garantizada mínima del gobierno. En ese momento, algo similar al salario mínimo vigente. Alrededor de 2.700 pesos al mes. 2.700 pesos al mes. Don Miguel, que había tenido empleados, que había pagado nóminas, que había operado un negocio durante 15 años, ahora tenía que estructurar su vida alrededor de 2.700 pesos mensuales. El terreno en Puebla lo vendió, pero no al precio que esperaba. Lo vendió bajo presión, a un comprador que sabía que don Miguel necesitaba liquidez rápida. Obtuvo 870.000 pesos en lugar del 1,5 millones que había proyectado en su cabeza durante años. Eso le compró tiempo, pero no estructura, no ingreso sostenible, no un plan que durara 20 años. Le pregunté en 2016 qué hubiera hecho diferente si pudiera regresar a los 50 años. Me dijo algo que escribí en mi cuaderno esa misma noche. Hubiera dejado de creer que trabajar duro era suficiente, porque trabajar duro es para acumular, pero planear es para sobrevivir. Lleva esa frase contigo. Esto es lo que le digo a cada persona que se sienta frente a mí hoy. Las mismas cosas que he refinado en 35 años de observar qué funciona y qué no. Primero, conoce exactamente tu situación en el IMSS ahora mismo, no mañana, ahora. Entra a tu portal del IMSS o visita una subdelegación y solicita tu reporte de semanas cotizadas. Saber cuántas semanas tienes acumuladas y bajo qué régimen, ley del 73 o ley del 97, determina completamente qué tipo de pensión puedes esperar. Si tienes menos de 1.250 semanas y estás en régimen de ley del 97, evalúa la modalidad 40 antes de los 55 años. Es el mecanismo que te permite continuar cotizando voluntariamente al IMSS con el salario de tu elección, pero tiene una ventana que se cierra si esperas demasiado. Segundo, trata tu Afore como lo que es. Una herramienta de construcción activa, no un buzón pasivo. Las aportaciones voluntarias a tu Afore no solo aumentan tu saldo, son deducibles de impuestos hasta ciertos límites. Y la diferencia entre una Afore con rendimientos del 7% anual y una con 5% puede ser de cientos de miles de pesos a lo largo de 20 años. Compara, mueve tu cuenta si tiene sentido. Y aporta más cuando puedas, especialmente en los años donde tu negocio o tu empleo va bien. Tercero, construye al menos una fuente de ingreso completamente independiente del sistema formal. Para los mexicanos, esto puede tomar muchas formas. Una propiedad que genera renta, no para vender en crisis, sino para rentar desde hoy. Un fondo de inversión en CETES o en instrumentos de renta fija. Un negocio secundario escalable. El punto no es cuál eliges. El punto es que si el día de mañana el IMSS te da menos de lo que esperabas, y las estadísticas dicen que hay una probabilidad alta de que eso pase, tienes algo más en qué sostenerte. Cuarto, no conviertas tus bienes raíces en tu único plan B. Los bienes raíces son activos valiosos, pero su valor está atrapado hasta que los vendes. Y como le pasó a don Miguel y a docenas de clientes que he atendido, vender bajo presión y con urgencia es lo opuesto a vender bien. Si vas a usar bienes raíces como parte de tu estrategia de retiro, que generen ingreso desde ahora. Renta, no especulación de precio. Quinto, habla con tus hijos o con las personas de confianza en tu vida sobre tus expectativas reales. En México, la cultura familiar es real y valiosa. Muchas personas se retiran con la expectativa implícita de que la familia cubrirá los huecos. Y muchas familias quieren hacerlo, genuinamente. Pero ese acuerdo tiene que ser explícito, planificado y con estructura. No un supuesto silencioso que nunca se habla y que genera resentimiento y crisis cuando llega la necesidad real. Yo seguí cada una de estas reglas. Tengo 70 años.
Mi retiro funciona. No porque haya ganado más que mis clientes. Muchos de ellos tuvieron negocios mucho más grandes que cualquier sueldo que yo haya tenido. Pero porque entendí desde el principio que acumular y distribuir son dos disciplinas completamente diferentes. Nunca las confundí. Don Miguel está bien hoy, dentro de lo que cabe. El dinero del terreno le dio tiempo. Uno de sus hijos entró al negocio y lo mantiene vivo, aunque más pequeño. Vive con moderación, no con el retiro que imaginó, pero con dignidad. Hay otros a los que no puedo decirles que están bien. Hay caras en ese archivo mental mío que cargo desde hace décadas. Personas que trabajaron con honestidad toda su vida y a las que el sistema les quedó corto. No porque el sistema sea malvado, sino porque nadie les explicó las reglas con tiempo suficiente para jugar bien. Tengo 70 años. No tengo ninguna obligación de hacer esto. Mi retiro es seguro. Mis hijos están bien. Podría quedarme callado, pero sigo aquí. Porque cada persona que escucha de verdad y que actúa es una cara menos que tengo que agregar a ese archivo. No te conviertas en una historia de advertencia. Tienes todo lo que necesitas para ser el otro tipo de historia. El tipo donde el final es tranquilo. El tipo donde cumpliste las promesas que te hiciste. Construye la estructura, mientras todavía tienes tiempo para construirla.